En el 14 de marzo de 2022, Xochitl, una joven de 22 años, se enfrentó al abismo de la bancarrota familiar y a la desesperación de no poder pagar el tratamiento que mantenía con vida a su madre. Todo ello desde un minúsculo puesto de dulces en el caótico corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Durante casi 5 años, desde que la enfermedad de su madre se agravó, su vida había sido un laberinto de intentos fallidos, recaídas económicas y pequeños avances que se desvanecían como el humo. Cada amanecer era una repetición del día anterior, una batalla silenciosa contra la indiferencia de una ciudad que nunca se detiene, donde su esfuerzo parecía invisible. Vendía aguas frescas, caramelos y esperanzas que ella misma ya casi no tenía, luchando por reunir los pesos necesarios para unos medicamentos cuyo precio subía sin piedad. La rutina era agotadora, una condena de resignación que amenazaba con apagar la última chispa de su espíritu. Hasta que un acto de bondad completamente irracional, nacido en el momento de su mayor debilidad, lo cambió todo de una forma que nadie, y mucho menos ella, podría haber imaginado. Cómo una persona, al borde del colapso, encuentra la fuerza no para salvarse a sí misma, sino para ayudar a un completo desconocido que el mundo ya había descartado. Antes de contarte cómo un gesto aparentemente insignificante abrió la única puerta que aún le quedaba. Comenta desde dónde estás viendo esta historia. Y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que transformó esta vida para siempre. El conflicto principal de Xochitl no era abstracto. Tenía cifras, fechas de vencimiento y el sonido de la tos ahogada de su madre desde la habitación contigua. El tratamiento para su enfermedad respiratoria crónica se había encarecido un 30% en los últimos 6 meses, y el médico había sido brutalmente honesto en su última visita. Sin esa medicación específica, su capacidad pulmonar se deterioraría de forma irreversible en cuestión de semanas. Los ahorros familiares, acumulados con el sudor de años, se habían evaporado. Las ventas diarias, que rondaban los 300 pesos en un buen día, apenas cubrían la comida y los gastos básicos, dejando un déficit insalvable para las medicinas. La desesperación había empezado a susurrarle al oído soluciones peligrosas, como aceptar el dinero de un usurero del mercado de la Merced, un hombre de sonrisa fácil y condiciones leoninas, que ya había atrapado a otros comerciantes en una espiral de deuda y miedo. Era una encrucijada existencial. O se endurecía, adoptando la crueldad que veía a su alrededor para sobrevivir, o se aferraba a los valores de integridad que su madre le había inculcado, arriesgándose a perderlo todo, incluida ella. El mundo de Xochitl se reducía a un espacio de 2 metros cuadrados en una de las aceras más transitadas de la capital. Su puesto improvisado, una mesa de plástico cubierta por un hule de colores y protegida por una sombrilla descolorida, era su trinchera. Allí, entre el estruendo de los organilleros, el grito de los vendedores de «¡Pásele, güerita!» y el olor a fritanga y desagüe, ella observaba el río humano que fluía sin cesar. Descendiente de una familia de Oaxaca, había heredado de sus antepasados una resiliencia silenciosa y una mirada profunda que parecía registrarlo todo. La dureza de la calle la había obligado a construir un caparazón de desconfianza, pero bajo esa coraza latía una empatía que se negaba a morir. Cada mañana antes de colocar la mercancía, sacaba de una pequeña caja una estampa de la Virgen de Guadalupe, la limpiaba con cuidado y le pedía en un susurro no dinero sino fuerzas para no rendirse. Su jornada empezaba antes de que saliera el sol, y terminaba mucho después del anochecer, una rutina monótona y extenuante que había borrado de su rostro los rasgos de la juventud para reemplazarlos por una mueca de perpetua preocupación y cansancio. A su alrededor, el ecosistema humano del mercado reflejaba la cruda dualidad de la supervivencia. A su derecha, doña Elvira, vendedora de hierbas y remedios, representaba el cinismo forjado por décadas de lucha. «Mija, en esta vida el que no tranza no avanza. De nada sirve ser buena, los buenos siempre pierden», le repetía con una amargura que contagiaba el aire. A su izquierda, don Manuel, un anciano limpiabotas de manos agrietadas y sonrisa bondadosa, era su contrapunto. A veces, le compartía un café de olla y le ofrecía consejos envueltos en la sabiduría de quien ha visto de todo. El corazón es como un músculo, Xochitl. Si no lo usas, se atrofia. La calle misma era un personaje formidable.
un monstruo indiferente que devoraba a los débiles, pero que también albergaba pequeños oasis de solidaridad entre los desposeídos. Los miles de transeúntes, con la mirada fija en sus móviles y la prisa como única brújula, eran el telón de fondo de una sociedad que había perdido la costumbre de mirar a los ojos, de reconocer el dolor o la necesidad en el prójimo. En ese entorno, un acto de compasión desinteresada no era solo inusual, era un acto de rebeldía. La presión sobre sus hombros era casi física, un peso constante que le dificultaba respirar. No era solo la enfermedad de su madre, era también la responsabilidad por su hermano menor, un adolescente brillante al que soñaba con ver terminar la preparatoria para que tuviera un futuro distinto al suyo. Cada vez que él le enseñaba sus buenas notas, una mezcla de orgullo y angustia la invadía. ¿Cómo iba a pagar su inscripción para el próximo curso, si apenas podía comprar la comida del día siguiente? La frase de su madre, repetida desde la cama con un hilo de voz, resonaba en su cabeza como un mantra y una carga. La pobreza está en el bolsillo, no en el alma. Pero, ¿cómo mantener el alma intacta, cuando el bolsillo vacío te empuja a tomar decisiones que la mancharían para siempre? El dilema la consumía durante las largas y silenciosas noches, mientras hacía cuentas que nunca cuadraban. La tentación de pedirle dinero a doña Elvira, quien se lo ofrecía con intereses abusivos, o de acercarse al usurero del mercado, se hacía más fuerte con cada tosido que escuchaba desde la otra habitación. Sentía que su propia fe en la bondad, en la justicia del mundo, se estaba desmoronando, grano a grano. La crisis llegó a su punto álgido una tarde de jueves, cuando el farmacéutico le informó de que el principal medicamento de su madre había subido de nuevo de precio, y que, además, empezaba a escasear. Le quedaban pastillas para 3 días. 3 días. El plazo se sentía como una sentencia de muerte. Ese día, las ventas habían sido pésimas, apenas lo suficiente para un caldo de pollo y unas tortillas. Sentada en su pequeño banco de madera, mientras el sol de la tarde teñía el cielo de naranja y la multitud comenzaba a dispersarse, Xochitl sintió una desesperanza tan profunda, que por primera vez consideró seriamente rendirse. Su mirada se desvió hacia el otro extremo de la calle, donde el prestamista, rodeado de hombres de aspecto intimidante, contaba un fajo de billetes. Era una solución rápida. Una inyección de dinero que aliviaría la presión inmediata, pero que la encadenaría a un futuro de servidumbre y miedo. Se levantó, con las piernas temblando, dispuesta a caminar hacia él. Era el momento de la verdad, el instante en que debía decidir qué parte de sí misma estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su familia. El aire se sentía pesado, cargado con el peso de una decisión que marcaría el resto de su vida. Estaba en una encrucijada de la que no parecía haber salida digna. Justo en el umbral de la desesperación, a solo unos metros del hombre al que todos llamaban el zopilote, Xochitl se detuvo. El apodo no era casual, aquel prestamista parecía alimentarse de la desgracia ajena, rodeado siempre de una quietud amenazante que contrastaba con el bullicio del mercado. Sus ojos, pequeños y calculadores, repasaban la multitud en busca de su próxima presa, y Xochitl sintió su mirada como un anzuelo. Por un instante la imagen de su madre luchando por cada bocanada de aire borró todo lo demás. El dinero que él sostenía en su mano, un fajo de billetes sucios y arrugados, parecía la única respuesta, la llave para comprar un poco más de tiempo. Se imaginó a sí misma acercándose, pronunciando las palabras que la encadenarían, aceptando unas condiciones que la despojarían de su futuro, y peor aún, de su paz. Vio en la cara de otros deudores que merodeaban cerca un miedo servil, una humillación perpetua que les había robado la luz de la mirada. ¿Era ese el precio de la supervivencia? ¿Convertirse en una sombra más, temiendo el amanecer no por la falta de dinero sino por la llegada del cobrador? La frase de su madre, la pobreza está en el bolsillo, no en el alma, se estrelló contra la cruda realidad. Su alma, en ese preciso momento, se sentía como una mercancía a punto de ser vendida al postor más cruel. Y el silencio que siguió a esa idea, fue más aterrador que cualquier grito. Fue la visión de un niño, no mucho mayor que su propio hermano, entregándole al zopilote unas monedas con la cabeza gacha, lo que rompió el hechizo. En el rostro de aquel muchacho, vio el reflejo de un futuro que no estaba dispuesta a aceptar para Mateo. El sacrificio tenía un límite, y ese límite era la inocencia de su hermano. Con un nudo en la garganta, dio media vuelta.
El camino de regreso a su puesto, aunque solo eran unos 20 metros, se sintió como una travesía a través de un desierto de fracaso. Cada paso era una confirmación de su impotencia. Al llegar, se desplomó en su pequeño banco de madera, y la lona descolorida de su sombrilla pareció encogerse sobre ella, convirtiéndose en una celda. El alivio de no haberse vendido fue efímero, rápidamente reemplazado por una ola de pánico helado. Había elegido la integridad, pero la integridad no pagaría la siguiente caja de medicinas. La caja de monedas, al abrirla, le devolvió una mueca metálica y patética. Apenas 57 pesos. El problema no solo no estaba resuelto, sino que ahora pesaba el doble, porque había cerrado conscientemente la puerta más fácil, aunque fuera la más peligrosa. La injusticia de la situación era una quemadura lenta y profunda. En un mundo que la empujaba a ser egoísta y despiadada, su propia brújula moral se había convertido en su peor enemiga, dejándola completamente sola, y sin escapatoria. El último blister de pastillas se vació a la mañana siguiente. El sonido del pequeño comprimido cayendo en la palma de su madre fue como el eco de un martillo de juez. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que contenía todo el miedo del mundo. Su madre, con una fuerza que ya no poseía, intentó sonreír, un gesto que fue más una mueca de dolor. «No te preocupes, mija. Ya me siento un poco mejor», mintió, y esa mentira fue para Xochitl más dolorosa que cualquier reproche. A partir de ese día, el tiempo dejó de medirse en horas, y comenzó a contarse en la frecuencia y la profundidad de la tos de su madre. El silencio en su pequeño apartamento de una habitación ya no era pacífico. Era un lienzo en blanco sobre el que se dibujaba el avance de la enfermedad. Cada vez que su madre luchaba por respirar, un sonido sordo y húmedo que parecía venir de las profundidades de la tierra, Xochitl sentía una punzada de culpa tan física que le cortaba el apetito. Recordó una tarde, años atrás, cuando su madre vendió la única joya de valor que tenía, una delgada cadena de oro de su abuela, para comprarle los libros de la secundaria. «El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar», le había dicho. Ahora, todo el conocimiento del mundo no servía para nada. Se sentía atrapada en una paradoja cruel. Los valores que su madre le había inculcado con tanto amor y sacrificio, eran los mismos que ahora le impedían tomar los atajos necesarios para salvarla. La tensión en el hogar era palpable, una neblina densa que incluso su hermano Mateo, de 14 años, podía sentir. Él, que normalmente era un torbellino de energía adolescente, se había vuelto silencioso y observador. Dejó de pedirle dinero para el transporte o para los materiales de la escuela. Empezó a volver a casa con las manos sucias de grasa, diciendo que había estado ayudando a un amigo con su bicicleta, pero Xochitl sabía que estaba haciendo pequeños trabajos en un taller mecánico cercano. Una noche lo encontró en la cocina, intentando arreglar un viejo ventilador roto para que su madre tuviera algo de aire fresco. No dijo nada, pero la concentración en su rostro, la frustración adulta al ver que no funcionaba, le partió el corazón a Xochitl. La carga ya no era solo suya. La pobreza estaba empezando a robarle la infancia a su hermano, obligándolo a asumir responsabilidades que no le correspondían. Se sintió fracasar en todos los frentes. Como hija, no podía cuidar de su madre. Como hermana, no podía proteger a su hermano. La presión económica se había transformado en un monstruo emocional que devoraba la dinámica familiar, reemplazando las risas y las conversaciones con silencios cargados de preocupación y un miedo no expresado que todos compartían pero que nadie se atrevía a nombrar. El ecosistema de la calle que antes le ofrecía un mínimo consuelo en su rutina, ahora se había vuelto un espejo de su propio fracaso. Doña Elvira, la vendedora de hierbas, parecía disfrutar de su angustia. «Te lo dije, niña tonta», le espetó una mañana, mientras Xochitl contaba sus escasas monedas. «En este mundo, o eres martillo, o eres clavo. Y a ti te están machacando por buena». Sus palabras, cargadas de un veneno forjado en su propia historia de desdichas, se clavaban en la mente de Xochitl, haciéndola dudar de cada decisión que había tomado. Incluso la amabilidad de don Manuel, el limpiabotas, se sentía insuficiente. Le ofrecía un café, le daba una palmada en la espalda, y le decía frases como «Dios aprieta pero no ahoga», pero sus palabras se perdían en el abismo de la necesidad concreta y urgente de Xochitl. ¿De qué servían los proverbios cuando lo que necesitaba era dinero para una receta médica?
Se sentía profundamente sola. Una isla de desesperación en medio de un océano de indiferencia. La multitud que pasaba frente a su puesto ya no era una fuente potencial de clientes, sino un recordatorio constante de su invisibilidad. Miles de personas, cada una con sus propios problemas, sí, pero también con la capacidad de gastar en un refresco o un dulce, lo que para ella significaba la diferencia entre la vida y la muerte. En un último y patético intento, reunió los pocos objetos que podrían tener algún valor: un viejo radio de transistores de su padre y un par de aretes de plata que le regalaron en su quinceañera. Caminó hasta una casa de empeño en una callejuela oscura, un lugar que olía a polvo y a esperanzas rotas. El hombre detrás del mostrador, con una lupa pegada al ojo, examinó los objetos con un desdén que la hizo sentir diminuta. Por todo, le ofreció una cantidad irrisoria, apenas suficiente para comprar comida para 2 días, y ni de lejos lo necesario para el medicamento. La humillación fue total. Salió de allí con los objetos de vuelta en su bolso, y un vacío aún mayor en el estómago. Cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Cada intento de solución se convertía en un nuevo callejón sin salida. Regresó a su puesto sintiendo el peso de la derrota final. Ya no había más ideas, no había más favores que pedir ni más objetos que vender. Había llegado al final del camino. Se sentó en su banco, inmóvil, mientras la tarde caía sobre la ciudad, observando las luces de los coches y los rostros anónimos de la gente con una apatía total. Ya no sentía rabia ni tristeza, solo un agotamiento profundo. El cansancio de quien ha luchado con todas sus fuerzas solo para terminar exactamente en el mismo lugar donde empezó. La tarde se desvanecía en una mezcla de tonos anaranjados y grises, el color exacto de su estado de ánimo. El estruendo de la ciudad, que normalmente la mantenía alerta, se había convertido en un zumbido monótono y distante. Xochitl ya no contaba las monedas ni organizaba los dulces. Simplemente estaba allí, existiendo como una estatua erosionada por el tiempo y la indiferencia. Había alcanzado ese punto de quiebre en el que el dolor es tan constante que se vuelve parte del paisaje interior, una condición de vida más que una crisis pasajera. Observaba a la gente pasar, a las parejas riendo, a los oficinistas corriendo para coger el metro, y se sentía como si estuviera viendo una película de una vida que no le pertenecía. La desconexión era total. Ya no había planes para el día siguiente, ni estrategias para conseguir el dinero. Su mente, agotada de buscar soluciones, se había rendido. Era una rendición silenciosa, sin lágrimas ni dramatismo. La aceptación pasiva de que había perdido la batalla. En ese preciso instante de vacuidad emocional, cuando su propio sufrimiento había consumido toda su capacidad de sentir, fue cuando ocurrió. Un movimiento brusco en la periferia de su visión, un cuerpo que se desplomaba, un sonido sordo contra el pavimento. Era un evento más en el caos de la calle, algo que la mayoría ni siquiera notaría. Y para la Xochitl de hacía solo unas horas, la que luchaba y se desesperaba, también habría sido invisible. Pero en ese vacío, algo cambió. En ese estado de suspensión, donde la mente ya no lucha, y el cuerpo simplemente ocupa un espacio, un movimiento brusco a pocos metros de su puesto la sacó de su letargo. Un hombre, anciano y de aspecto descuidado, tropezó con una grieta en la acera, y se desplomó con una torpeza dolorosa. No fue un accidente espectacular ni dramático, fue el sonido sordo y patético de huesos viejos contra el hormigón, seguido de un quejido ahogado. El río humano, ese torrente de gente apresurada, simplemente se desvió a su alrededor como el agua esquiva una roca. Nadie se detuvo. Hubo miradas fugaces, la mayoría cargadas de desprecio, o de esa indiferencia urbana que asume lo peor: un borracho, un indigente, un problema ajeno. La voz rasposa de doña Elvira cortó el aire como una cuchilla. «Ni se te ocurra moverte, Xochitl», le siseó desde su puesto de hierbas. «Esos viejos son los peores, te sacan una navaja en cuanto te descuidas, o te piden dinero que no tienes». La advertencia era la ley no escrita de la calle, la lógica de la supervivencia. Pero Xochitl no vio a un ladrón ni a un peligro. En la forma en que el hombre intentaba incorporarse, con la dignidad herida y un gesto de dolor genuino en su rostro sucio, vio la fragilidad de su propio padre en sus últimos días. Vio el mismo temblor en las manos, la misma mirada de confusión y vulnerabilidad. Fue un destello de humanidad pura en medio de la mugre,
una imagen que atravesó la coraza de su propia desesperación. Ignorando el siseo de advertencia de su vecina y la lógica aplastante que había aprendido a la fuerza, se levantó. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera procesar la insensatez de su acción. Se arrodilló en el suelo sucio, junto al anciano, sintiendo el olor a polvo y a abandono. Con una delicadeza que parecía fuera de lugar en esa acera hostil, lo ayudó a sentarse, apoyándolo contra la pared de un edificio. Vio un pequeño rasguño en su frente, del que brotaba una fina línea de sangre. Sin pensarlo, sacó de su bolso el único pañuelo limpio que le quedaba, lo humedeció con un poco de su propia botella de agua y limpió la herida con cuidado. Luego, le ofreció la botella, su única ración de líquido para las siguientes horas de calor. El hombre la tomó con manos temblorosas y bebió un largo sorbo. Después, en un impulso que ni ella misma comprendió, Xochitl sacó de una bolsa de papel el pan de dulce que había guardado para la merienda de Mateo. Se lo extendió. El anciano no dijo, gracias. Solo la miró. Sus ojos, sorprendentemente claros y penetrantes bajo unas cejas pobladas, la estudiaban con una intensidad que la incomodó. Como si pudieran ver a través de ella, más allá del cansancio y la pobreza. «Cuídese mucho, abuelo», susurró ella, casi como una disculpa por no poder ofrecer más, y regresó a su puesto sin mirar atrás. No se sentía heroica. Se sentía más bien, extrañamente ligera. El regreso al puesto fue distinto a cualquier otro. El peso de la derrota seguía ahí, en el fondo de su estómago, recordándole que su madre continuaba sin medicinas, y que el tiempo se agotaba. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en su interior. Aquel gesto, nacido no de la abundancia, sino de la más absoluta precariedad, había sido una afirmación de su propia identidad. Al ayudar a aquel desconocido, se había ayudado a sí misma a recordar quién era, más allá de la vendedora agobiada por las deudas. Era la hija de su madre, la que creía que la dignidad no tenía precio. Esa noche, por primera vez en meses, no se dedicó a hacer cuentas imposibles. En su lugar, se sentó con su hermano Mateo y le habló de Oaxaca, de las historias que su abuela les contaba sobre la tierra y el respeto. Por un par de horas, la pequeña habitación no fue una prisión de pobreza, sino un refugio de memoria y afecto. Esa pequeña victoria sobre la desesperación no llenó la caja de monedas, pero sí reavivó una llama que creía extinta. Al día siguiente, se despertó no con una solución mágica, sino con una nueva perspectiva. Si no podía cambiar el mundo, al menos podía cambiar sus 2 metros cuadrados de acera. La resignación había sido reemplazada por una determinación silenciosa y tenaz. El primer cambio fue casi imperceptible para el resto del mundo, pero monumental para ella. Xochitl miró su puesto como si lo viera por primera vez. Una mesa desordenada, los dulces cubiertos de una fina capa de polvo urbano, la sombrilla ladeada como un soldado herido. Era un reflejo de su estado de ánimo de las últimas semanas. Con una energía que no sentía desde hacía años, dedicó la primera hora de la mañana no a esperar al primer cliente, sino a transformar su pequeño espacio. Frotó la mesa de plástico hasta que el color original, un blanco amarillento, volvió a brillar. Organizó los caramelos por colores, creando un mosaico que atraía la vista. Limpió cada botella de agua y la alineó en una fila perfecta. Con un trozo de tela bordada que su madre le había regalado, hizo un pequeño mantel para la caja de las monedas. Incluso enderezó la sombrilla, tensando la lona descolorida para que diera la mejor sombra posible. Doña Elvira la observaba desde su puesto con una mueca de burla. «¿Crees que por limpiar vas a volverte rica?», le espetó. Xochitl no respondió. Simplemente siguió trabajando, concentrada. No lo hacía por los demás, lo hacía por sí misma. Era un acto de autogobierno, una declaración de que, aunque no controlara su destino, sí controlaba su entorno inmediato. Era su forma de decirle al universo que no se había rendido. El resultado de su esfuerzo no fue un milagro, sino una pequeña y verificable mejora. La pulcritud y el orden de su puesto comenzaron a destacar en medio del caos visual de la calle. Los transeúntes, que antes pasaban de largo, ahora dedicaban una segunda mirada. Algunos, atraídos por la disposición casi artística de los dulces, se detenían y compraban.
Las ventas de ese día no se duplicaron, pero aumentaron en unos 40 pesos. 40 pesos que el día anterior no tenía. Era una cantidad insignificante para la mayoría, pero para Xochitl era la prueba tangible de que sus acciones importaban. Se sintió validada, como si hubiera descifrado una pequeña parte del código de la supervivencia. Sin embargo, la calle, siempre vigilante, no tarda en imponer sus propias reglas. A la mañana siguiente, un vendedor ambulante mucho más agresivo y ruidoso se instaló justo a su lado, vendiendo los mismos productos a un precio ligeramente inferior y bloqueando parcialmente la visibilidad de su puesto. La pequeña ventaja que había ganado se desvaneció en un instante. El pánico inicial la invadió, la sensación de que cada paso adelante era castigado con 2 pasos atrás. Por un momento, la vieja desesperanza amenazó con regresar, susurrándole que su esfuerzo había sido inútil y que estaba condenada a fracasar. La Xochitl de una semana atrás se habría hundido en la resignación, pero la que había elegido la compasión sobre el egoísmo, la que había redescubierto su agencia, reaccionó de forma diferente. En lugar de lamentarse, se dedicó a observar. Analizó a su nuevo competidor. Era ruidoso, sí, pero su mercancía era genérica y de baja calidad. Su estrategia se basaba en el precio y el volumen, no en la experiencia del cliente. Entonces, Xochitl entendió que no podía competir en su terreno. Tenía que ofrecer algo que él no tuviera, algo único, algo suyo. La respuesta llegó esa noche, mientras preparaba un té de Jamaica para su madre, usando la receta de su abuela oaxaqueña que incluía un toque de canela y un poco de piel de naranja. Era una bebida que siempre había hecho para su familia, un sabor que la conectaba con sus raíces. ¿Y si pudiera vender eso? La idea era arriesgada. Requería una inversión inicial en ingredientes frescos, un termo grande para mantener la bebida fría y vasos. Significaba gastar los pocos pesos extra que había ganado, apostándolo todo a una idea que podía fracasar estrepitosamente. Miró a su madre, que dormitaba con una respiración más tranquila gracias a una muestra médica que una vecina le había regalado. El riesgo era enorme, pero la inacción era una certeza de derrota. Tomó una decisión. Dejaría de vender lo que todos vendían para empezar a vender una parte de su historia. La primera mañana fue un fracaso casi absoluto. Xochitl había pasado la noche preparando 2 grandes termos. Uno de agua de Jamaica con su toque secreto y otro de horchata de arroz con canela, tal como la recordaba de las fiestas de su pueblo. Hizo pequeños letreros escritos a mano, con una caligrafía cuidada, describiendo las bebidas como aguas frescas estilo Oaxaca. Pero los clientes habituales buscaban las marcas de refrescos conocidas, las botellas de plástico selladas que les daban seguridad. Miraban sus termos con desconfianza. ¿Y eso qué es?, preguntaban con escepticismo. A mediodía, apenas había vendido 3 vasos. La inversión parecía perdida, y la humillación era palpable. Doña Elvira no perdió la oportunidad de regodearse. «Te lo dije, a la gente le gusta lo que ya conoce. No andes con tus inventos de pueblo», sentenció. Con el corazón encogido, Xochitl estuvo a punto de guardar los termos y aceptar su derrota. Fue entonces cuando don Manuel, el limpiabotas, se acercó cojeando. «A ver, mija, dame a probar uno de esos menjurjes tuyos», dijo con una sonrisa amable. Le sirvió un vaso de Jamaica. El anciano tomó un sorbo, cerró los ojos un instante y luego los abrió de par en par. «¡Caray! Esto no es agua, es gloria bendita», exclamó con una voz lo suficientemente alta como para que varios curiosos se giraran a mirar. La exclamación de don Manuel fue la chispa que necesitaba. El anciano, con la autoridad que le conferían sus décadas en esa misma acera, se convirtió en su primer y más entusiasta promotor. «Prueben el agua de esta muchacha. Sabe a lo que sabía México antes de que todo fuera plástico», gritaba a sus clientes mientras les lustraba los zapatos. Animada por ese inesperado apoyo, Xochitl cambió de estrategia. Llenó un par de vasitos de plástico y comenzó a ofrecer pequeñas muestras gratuitas a los que pasaban y mostraban un mínimo de curiosidad. «Pruébela sin compromiso», decía con una voz tímida pero firme. Muchos la ignoraron, pero algunos aceptaron. Y la reacción fue casi unánime. Una sorpresa agradable, un comentario sobre el sabor auténtico, diferente a las bebidas industriales azucaradas. Su hermano Mateo, al ver su esfuerzo,
llegó esa tarde con unos letreros nuevos que había hecho en su clase de dibujo, mucho más coloridos y legibles. Otros vendedores, los que siempre la habían visto luchar en silencio y despreciaban la amargura de doña Elvira, empezaron a mostrar su apoyo. El vendedor de frutas le regaló unas limas para que añadiera un toque a sus bebidas. La señora de las quesadillas le permitió guardar sus termos en su refrigerador durante la noche para que estuvieran más fríos por la mañana. Una red invisible de solidaridad, tejida con pequeños gestos, comenzó a formarse a su alrededor. En el transcurso de los siguientes días, algo extraordinario comenzó a suceder. Las aguas frescas de Xochitl se convirtieron en su sello distintivo. La gente ya no se detenía en su puesto por casualidad. Empezaron a buscarla. Oficinistas, estudiantes y otros comerciantes se desviaban de su camino para comprar un vaso de su agua de Oaxaca. Tuvo que empezar a preparar más cantidad cada noche, levantándose una hora antes para tenerlo todo listo. Sus ingresos diarios, que antes apenas superaban los 300 pesos, se duplicaron y en los días buenos, llegaron a triplicarse. Por primera vez en años, no solo pudo comprar la caja completa de medicinas para su madre sin tener que suplicar un descuento, sino que también pudo pagar la inscripción de Mateo para el siguiente curso escolar y empezar un pequeño ahorro, guardando las monedas en una lata de galletas vacía. No era rica, ni mucho menos, seguía trabajando de sol a sol, y el cansancio se acumulaba en sus huesos. Pero era un cansancio diferente, un agotamiento nacido del propósito y no de la desesperación. Había transformado su pequeño puesto de 2 metros cuadrados no solo en un negocio sostenible, sino en un símbolo de su propia resiliencia. Había demostrado, a la calle y a sí misma, que no era una víctima de sus circunstancias, sino la arquitecta de su propia, aunque modesta, victoria. Estaba de pie, con la cabeza alta, justo cuando el destino se preparaba para dar su siguiente e inesperado giro. El éxito de las aguas frescas le había proporcionado a Xochitl un respiro. Una pequeña balsa, en medio de un océano de deudas, pero la orilla seguía estando peligrosamente lejos. El dinero extra que ganaba servía para comprar las medicinas de la semana, y para asegurar que Mateo tuviera todo lo necesario para la escuela, pero no era suficiente para construir un futuro, ni para saldar la vieja deuda que su padre había dejado con el dueño del local donde vivían, una deuda que el propietario ahora amenazaba con cobrar de forma inmediata. La presión se había vuelto insoportable, y la sombra del zopilote, el prestamista del mercado, volvía a cernirse sobre sus pensamientos. Una tarde, tras recibir un ultimátum del casero, Xochitl sintió que todas las pequeñas victorias de las últimas semanas se desmoronaban como un castillo de arena. Con el corazón hecho un nudo, y el sabor de la derrota en la boca, tomó la decisión que había jurado no tomar jamás. Contó el poco dinero que tenía, lo guardó en el bolsillo y comenzó a caminar hacia el otro extremo del mercado, donde el usurero celebraba sus negocios con una sonrisa depredadora. Cada paso era una traición a sí misma, un sacrificio de su alma en el altar de la necesidad. Ya no importaba la dignidad, solo la supervivencia. Iba a vender su futuro para comprar un presente incierto. Estaba a solo 10 metros de él, a punto de pronunciar las palabras que la encadenarían, cuando un sonido insólito la detuvo en seco. No fue un grito ni una explosión, sino la ausencia de ruido. El estruendo perpetuo de la calle, la cumbia a todo volumen, los pregones de los vendedores, las bocinas de los coches, se desvaneció en un silencio denso y expectante. Todos los ojos se habían girado en la misma dirección. Un coche, un sedán negro tan brillante que parecía absorber la luz del sol, se había detenido justo frente a su humilde puesto de dulces. Era un objeto de otro universo, una pantera de metal y cristal que se deslizaba con una elegancia silenciosa en medio del caos y la mugre. La aparición de aquel vehículo era tan incongruente que la gente dejó de caminar. Los comerciantes se asomaron desde sus locales y hasta el zopilote frunció el ceño, intrigado y desconfiado. Un chofer con uniforme y guantes blancos descendió del asiento del conductor, y, con una parsimonia casi ceremonial, abrió la puerta trasera. De allí, bajó un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de corte impecable y unos zapatos que reflejaban el cielo nublado. Su mirada serena y analítica recorrió la multitud hasta que se fijó en Xochitl. Se acercó a ella, ignorando el asombro general, y con una voz clara y educada que contrastaba violentamente con el argot de la calle, preguntó: «¿Usted es Xochitl Cruz?».
El mundo pareció contener la respiración. Xochitl solo pudo asentir, paralizada por la confusión y un miedo repentino. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía su nombre? Su mente, en un instante, barajó todas las posibilidades aterradoras. ¿Eran cobradores de una deuda olvidada? ¿Abogados del casero? ¿Policías? Pero entonces, del interior del coche descendió una segunda figura, que hizo que su corazón diera un vuelco. Era el anciano. El mismo hombre al que había ayudado semanas atrás. Pero ya no llevaba ropas gastadas, ni tenía la mirada perdida de un desamparado. Vestía un traje de lino de color claro, su cabello blanco estaba perfectamente peinado y sus ojos, aquellos ojos claros y penetrantes que recordaba tan bien, ahora brillaban con una autoridad y una inteligencia que la dejaron sin aliento. Se apoyaba ligeramente en un bastón de madera noble, pero no por fragilidad, sino como un accesorio de poder. Caminó hasta situarse al lado del hombre elegante y miró a Xochitl, no con la gratitud de un mendigo, sino con la serena evaluación de un rey. El silencio de la calle se hizo aún más profundo. Doña Elvira, desde su puesto, se había quedado con la boca abierta, incapaz de procesar la escena. Don Manuel, el limpiabotas, se quitó su vieja gorra en un gesto de respeto instintivo. Xochitl sintió que el suelo se abría bajo sus pies, atrapada en una realidad que no podía comprender. «Mi nombre es Ricardo Garza», dijo el anciano, y su voz, aunque suave, resonó en la calle como si tuviera un altavoz. Un murmullo recorrió a la multitud. Incluso en ese rincón olvidado de la ciudad, el nombre era conocido. Era el apellido de uno de los empresarios más ricos y solitarios de México, un magnate que se había retirado de la vida pública hacía más de una década. Durante los últimos meses, continuó don Ricardo, dirigiendo su mirada exclusivamente a Xochitl. He estado caminando por esta ciudad disfrazado, buscando algo que el dinero no puede comprar, y que mi mundo de lujos ha olvidado por completo, un corazón genuino. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. Me caí delante de cientos de personas. Me ignoraron, me insultaron, me esquivaron como si fuera basura. Estaba a punto de rendirme, de confirmar que la bondad desinteresada ya no existía. Y entonces, apareció usted. Se acercó un paso más, y su mirada se suavizó. Usted que no tenía nada me lo dio todo, su agua, su pan, su compasión. No preguntó quién era yo, no esperó una recompensa, simplemente vio a un ser humano y actuó. Esa caída no fue un accidente, señorita Cruz, fue una prueba, y usted fue la única persona en toda esta ciudad que la superó. El impacto de esa revelación fue como una onda expansiva que golpeó a todos los presentes. La calle entera era ahora un teatro, y Xochitl, la protagonista involuntaria de una obra cuyo guión desconocía. Don Ricardo continuó, su voz firme y cargada de una emoción contenida. He pasado mi vida construyendo un imperio, pero me di cuenta de que no tenía un heredero digno para mi verdadero legado. Por eso, he decidido crear una fundación. Una fundación destinada a apoyar a jóvenes como usted, jóvenes con talento, con integridad y con sueños, a quienes el sistema les ha cerrado todas las puertas. Se detuvo frente a ella, y el hombre elegante le entregó una carpeta de cuero. En primer lugar, todos los gastos médicos de su madre, presentes y futuros, serán cubiertos de por vida. A partir de hoy, tendrá a los mejores especialistas. Xochitl sintió que las rodillas le flaqueaban, y las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a brotar sin control. En segundo lugar, la educación de su hermano Mateo está garantizada hasta que termine la universidad, en la institución que él elija. Un sollozo se escapó de la garganta de Xochitl, un sonido de alivio tan profundo que parecía venir del centro de la tierra. Y por último, concluyó don Ricardo mirándola directamente a los ojos, no quiero darle una limosna, quiero darle una oportunidad. Le ofrezco el puesto de directora de proyectos de la nueva Fundación Garza. Porque nadie mejor que usted, que ha vivido la lucha en carne propia, puede decidir quién merece realmente la ayuda y cómo entregarla con dignidad. El mundo de Xochitl se detuvo. Las palabras del magnate flotaban en el aire, irreales, imposibles. Directora. Fundación. Una vida entera de preocupaciones, de contar monedas, de miedo al mañana, se estaba disolviendo frente a ella, en una acera sucia del centro histórico. Miró a su alrededor. Vio el rostro pálido y atónito de doña Elvira,
cuyo cinismo se había hecho añicos contra una realidad que nunca había imaginado. Vio la sonrisa radiante de don Manuel, que lloraba en silencio, con el orgullo de un abuelo. Vio al zopilote, el prestamista, retroceder lentamente, mezclándose con la multitud, su poder sobre ella reducido a cenizas. Y se vio a sí misma, reflejada en el cristal oscuro del coche de lujo, una joven vendedora de aguas frescas a la que un acto de pura bondad, un gesto que todos habían calificado de estúpido e inútil, le acababa de cambiar el destino para siempre. No era un golpe de suerte, era la cosecha de una semilla que había plantado en su momento de mayor desesperación, sin saber que lo hacía en la tierra más fértil que pudiera existir. Era la prueba irrefutable de que su madre siempre había tenido razón. La pobreza estaba en el bolsillo, pero la verdadera riqueza, la que podía mover montañas, siempre había estado en su alma. Incapaz de articular una palabra, con el rostro bañado en lágrimas que ya no eran de tristeza sino de una catarsis abrumadora, Xochitl simplemente asintió. Fue un movimiento casi imperceptible, pero para don Ricardo fue suficiente. Él le extendió la mano, no con la condescendencia de un benefactor, sino con el respeto de un socio. Y ella, después de secarse la mano temblorosa en su delantal, la estrechó. En ese apretón de manos, dos mundos que nunca debieron encontrarse se unieron, sellando un pacto basado en la más inesperada de las virtudes. El hombre elegante, que se presentó como el abogado de don Ricardo, le explicó con amabilidad los siguientes pasos, mientras el chofer recogía con cuidado la pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe del puesto, y se la entregaba. Xochitl la apretó contra su pecho. Antes de subir al coche que la llevaría a su nueva vida, su mirada se posó por última vez en su pequeño puesto. La mesa de plástico, los dulces ordenados por colores, la sombrilla descolorida. Ya no era un símbolo de su lucha y su pobreza, era un monumento a su victoria, el escenario donde se había librado y ganado la batalla más importante de su vida. La batalla por conservar su humanidad en un mundo que la empujaba a perderla. El viaje en aquel coche no duró más de 20 minutos, pero para Xochitl fue una travesía entre dos galaxias distintas. El silencio del habitáculo, acolchado y con un leve olor a cuero nuevo, era un contraste tan violento con el estruendo de su vida anterior, que le provocaba un ligero mareo. Fuera, a través de los cristales tintados, el caos del centro histórico se desvanecía como una película muda, perdiendo su poder, su inmediatez, su amenaza. No la llevaron a una mansión ostentosa, sino a un edificio de apartamentos moderno y discreto en una colonia tranquila, un lugar donde el aire parecía más limpio, y el silencio de la noche era una promesa de descanso real. Al entrar en el piso, su madre, que había sido trasladada con la delicadeza de una pieza de museo, rompió a llorar al ver una habitación para ella sola, luminosa, con una cama ortopédica y un concentrador de oxígeno de última generación zumbando suavemente en un rincón. Mateo, su hermano, caminó por el pasillo como si flotara, abriendo y cerrando la puerta de su propio cuarto, un espacio que nunca había tenido, tocando el escritorio de madera, la ventana con vistas a un pequeño parque. La primera visita al hospital privado fue aún más surrealista. Un médico de trato amable les dedicó una hora entera, explicando con paciencia el nuevo plan de tratamiento, revisando los viejos informes con el ceño fruncido, y asegurándoles con una calma profesional que la situación era completamente reversible con los cuidados adecuados. Por primera vez en años la palabra esperanza no era un deseo abstracto, sino un diagnóstico clínico. Esa noche, mientras su madre dormía sin toser por primera vez en meses, Xochitl permaneció despierta en su cama, sintiendo el peso abrumador de una gratitud tan inmensa que dolía, una gratitud que la anclaba a una nueva y vertiginosa responsabilidad. Ahora tenía que estar a la altura del milagro. Los primeros días en las oficinas temporales de la Fundación Garza fueron una prueba de fuego para su temple. El espacio, ubicado en un rascacielos de cristal en el corazón financiero de la ciudad, era un universo de suelos de mármol, arte minimalista, y un silencio solo roto por el tecleo de los ordenadores. Se sentía como una extraña, una impostora con sus ropas sencillas y sus manos acostumbradas al trabajo manual, rodeada de abogados, financieros y consultores que hablaban en un lenguaje críptico de KPIs, stakeholders, y estrategias de impacto social. El síndrome del impostor la golpeó con fuerza. Sentía que en cualquier momento alguien descubriría el error y la enviaría de vuelta a su puesto de dulces.
Sin embargo, don Ricardo se convirtió en su mentor silencioso y constante. No la trataba como a una empleada, sino como a la brújula moral de todo el proyecto. «No quiero que aprendas su idioma, Xochitl», le dijo en una de sus primeras reuniones, señalando a los ejecutivos. «Quiero que ellos aprendan el tuyo. Tú conoces la necesidad real, no la que se lee en las estadísticas». Su primera tarea fue evaluar una docena de propuestas de ayuda social. Mientras los expertos debatían sobre la escalabilidad de una aplicación móvil para microcréditos, ella apartó todos los informes y redactó una propuesta de una sola página. Un fondo de emergencia directo, sin burocracia, para los vendedores ambulantes que lo perdían todo en una redada policial, o por una enfermedad repentina. No usó gráficos ni proyecciones financieras. Usó nombres, historias y necesidades concretas. Cuando se la presentó a don Ricardo, él la leyó en silencio, y sin levantar la vista del papel, simplemente dijo: «Esto es exactamente para lo que te traje aquí. Aprueba el presupuesto que necesites». En ese momento, Xochitl comprendió que su mayor activo no era lo que podía aprender, sino lo que ya sabía y se negaba a olvidar. El cambio más profundo y tangible se manifestó en su hogar. Con el tratamiento adecuado y una nutrición completa, la salud de su madre experimentó una transformación que los médicos calificaron de asombrosa. Las ojeras violáceas desaparecieron, el color volvió a sus mejillas, y, lo más importante, su risa, una melodía que Xochitl creía perdida para siempre, comenzó a llenar de nuevo los rincones del apartamento. Pasaba las tardes sentada en un pequeño balcón, tejiendo, leyendo, o simplemente disfrutando del sol, liberada de la prisión de su cama y del miedo constante a la siguiente crisis respiratoria. Para Mateo, la transformación fue igualmente radical. Liberado de la carga silenciosa de la preocupación familiar, su talento académico floreció. En su nueva escuela, no solo se puso al día rápidamente, sino que se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su clase, destacando en ciencias y matemáticas. Volvió a ser el adolescente enérgico y curioso que era, hablando sin parar de robots, de viajes espaciales y de su sueño de convertirse en ingeniero. La dinámica familiar, antes tensa y marcada por silencios cargados de ansiedad, se relajó. Las cenas se convirtieron en un espacio para compartir anécdotas del día, para planear el fin de semana, para discutir el futuro no como una amenaza, sino como un horizonte de posibilidades. Una noche, mientras veían una película juntos, Xochitl observó a su madre y a su hermano riendo a carcajadas. En esa imagen simple y cotidiana, encontró la verdadera medida de su éxito, una riqueza que ningún balance bancario podría jamás cuantificar. La paz de su familia, la restitución de la normalidad que la pobreza les había robado durante tanto tiempo. Mientras tanto, en la ruidosa acera del centro histórico, la historia de Xochitl se había convertido en una leyenda urbana, un relato que se contaba en susurros de puesto en puesto, creciendo y adornándose con cada repetición. Su antiguo espacio, la pequeña parcela de 2 metros cuadrados, permaneció vacío durante un tiempo, como si nadie se atreviera a ocupar un lugar que se había vuelto casi sagrado. La gente pasaba y lo señalaba, contando la historia del millonario disfrazado y la vendedora de corazón puro. Don Manuel, el limpiabotas, se convirtió en el guardián no oficial de su memoria, narrando con orgullo a quien quisiera escuchar cómo él siempre había sabido que esa muchacha tenía un ángel. Pero el impacto más significativo fue en doña Elvira, la vendedora de hierbas, cuyo cinismo parecía tan impenetrable como una roca, quedó visiblemente sacudida. El suceso había demolido su visión del mundo, la creencia de que la bondad era una debilidad. Durante semanas, se la vio más callada, más reflexiva. Un día, sin previo aviso, se acercó al puesto de un joven que luchaba por vender sus artesanías, y en lugar de una burla, le ofreció un plato de comida caliente y un consejo sobre cómo atraer a los clientes. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para el ecosistema de la calle, fue un terremoto. La historia de Xochitl no solo le había cambiado la vida a ella, había inoculado una dosis de esperanza en un lugar que se alimentaba de la desconfianza, demostrando que un solo acto de compasión podía tener un efecto dominó, alterando las reglas no escritas de la supervivencia, y recordando a todos que, incluso en el asfalto más duro, algo bueno podía florecer. Con el paso de los meses, Xochitl dejó de ser la novata asustada para convertirse en el verdadero motor de la Fundación Garza.
Su oficina no era un despacho lujoso, sino un espacio de trabajo funcional, siempre con la puerta abierta, lleno de mapas de la ciudad, notas adhesivas con ideas y fotografías de las personas a las que ayudaban. Rechazó la idea de limitarse a firmar cheques desde la distancia. En su lugar pasaba la mitad de la semana en la calle, visitando los barrios, hablando con la gente, escuchando sus problemas de primera mano. Creó programas que reflejaban su profunda comprensión de la pobreza. Lanzó un sistema de becas de transporte para que los jóvenes de las periferias pudieran llegar a sus universidades, sabiendo por experiencia propia que a menudo no es la matrícula, sino el coste del viaje diario, lo que los obliga a abandonar. Estableció comedores comunitarios gestionados por las propias madres del barrio, dándoles no solo alimentos, sino también empleo, y un sentido de propósito. Su proyecto estrella, al que llamó Semilla, era un programa de microcréditos para vendedores ambulantes, diseñado para ser lo opuesto a los préstamos de usureros como el zopilote. Ofrecía capital inicial con intereses casi nulos, pero sobre todo, proporcionaba asesoramiento, apoyo logístico y un sentido de comunidad. No solo les daba el pescado, les enseñaba a pescar, y se aseguraba de que tuvieran acceso al río. Se convirtió en un faro de esperanza, no por ser la chica que tuvo suerte, sino por ser la líder que usaba su poder para construir las escaleras que a ella le habían negado. Un año después del día que cambió su vida, Xochitl pidió al chofer que la llevara de vuelta a su antigua calle. No llegó en el sedán negro sino en una camioneta de la fundación cargada con termos de aguas frescas, preparadas por ella misma la noche anterior con su receta familiar. Se bajó, vestida con la misma sencillez de siempre, y caminó hacia su antiguo lugar. El espacio ahora estaba ocupado por una joven pareja que vendía café de olla y pan artesanal, uno de los primeros proyectos financiados por su programa Semilla. Le sonrió, les deseó suerte y siguió caminando hasta encontrar a don Manuel, que seguía lustrando zapatos en su rincón de siempre. Se sentó en el pequeño banco junto a él, le sirvió un vaso de agua de Jamaica, y se quedaron en silencio por un momento, observando el río de gente. «Nunca se te olvida el ruido, ¿verdad?», dijo el anciano con una sonrisa. «No», respondió ella, «ni el ruido, ni el cansancio, ni el hambre. Y eso es bueno, porque si lo olvidara, me olvidaría de por qué hago lo que hago». Se quedó allí una hora, conversando, escuchando las historias de la calle, siendo una más entre la multitud. Aquella tarde, en el corazón de la ciudad que nunca se detiene, todos los que la vieron comprendieron que la verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se da cuando no se tiene nada, y que el mayor éxito no es escapar de tu origen, sino volver a él con el poder de transformarlo para los demás. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria, y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más casos reales de superación que nos recuerdan el poder de la humanidad. Gracias por escuchar. La historia de Xochitl Cruz se convirtió en algo más que un golpe de suerte. Se transformó en un catalizador de cambio en el microcosmos de aquella acera. La onda expansiva de su acto no solo alteró su destino, sino que resquebrajó las duras certezas de quienes la rodeaban. Doña Elvira, la vendedora de hierbas, fue la prueba más palpable de esta transformación. Su cinismo, forjado a lo largo de décadas de desengaños, no se evaporó de la noche a la mañana, pero comenzó a mostrar fisuras. Se la vio, semanas después, compartiendo un poco de su sombra con un vendedor novato en un día de sol abrasador, un gesto que antes habría sido impensable. Su antiguo puesto no se convirtió en un santuario, sino en algo mucho más poderoso, una oportunidad. Gracias al primer microcrédito del programa Semilla, el espacio fue ocupado por una joven pareja que, como Xochitl, vendía un producto nacido de su herencia familiar. La leyenda de la vendedora y el millonario dejó de ser un cuento de hadas para convertirse en una lección práctica. La bondad, en aquel rincón olvidado del mundo, había demostrado ser una estrategia de supervivencia más eficaz que la crueldad. El código no escrito de la calle, que dictaba que el que no tranza no avanza, había sido reescrito por una joven que avanzó, precisamente por negarse a traicionar sus principios. Para Xochitl, el pasado no se borró con la llegada de la estabilidad. Al contrario, se convirtió en su herramienta más valiosa. El eco de la desesperación, el recuerdo vívido del sonido de la tos de su madre en la madrugada, la sensación helada de las pocas monedas en el fondo de su caja. Todo ello se transformó en su brújula más precisa.
Cuando evaluaba las solicitudes de ayuda que llegaban a la fundación, no veía cifras ni estadísticas, veía rostros. Veía a la madre soltera que necesitaba dinero para la inscripción de su hijo, y recordaba la angustia que sintió por Mateo. Veía al anciano que necesitaba una ayuda para un tratamiento dental y recordaba la vulnerabilidad en los ojos de don Ricardo cuando estaba en el suelo. Su dolor pasado se había transmutado en una forma radical de empatía, una que le permitía diseñar programas que no solo ofrecían ayuda económica, sino que también restauraban la dignidad. Se negó a implementar sistemas burocráticos y humillantes, insistiendo en que cada persona fuera tratada con el respeto que a ella tantas veces le habían negado. De esta forma, su propia historia de sufrimiento no fue una herida que ocultar, sino el mapa que le enseñó a navegar el dolor ajeno, convirtiendo su memoria en un faro para guiar a otros a través de la oscuridad. La historia de Xochitl Cruz trasciende la anécdota de la fortuna para convertirse en una poderosa parábola sobre el valor de lo intangible en un mundo obsesionado con lo material. Desafía la lógica cínica que nos dice que la compasión es una debilidad y que la integridad es un lujo que solo los ricos pueden permitirse. Su viaje demuestra que el carácter no es una consecuencia de nuestras circunstancias, sino la fuerza que las moldea. La prueba de don Ricardo no fue un evento aislado. Fue simplemente la única vez que alguien con poder presenció las pruebas que Xochitl superaba cada día en silencio. La prueba de la honestidad cuando el dinero fácil la tentaba. La prueba de la generosidad cuando apenas tenía para sí misma. La prueba de la esperanza cuando todo a su alrededor le gritaba que se rindiera. La lección fundamental no es que la bondad siempre es recompensada de forma tan espectacular, sino que posee un valor intrínseco que nos mantiene íntegros, que nos permite mirarnos al espejo sin vergüenza y que, en última instancia, es la única riqueza que nadie nos puede arrebatar. Su vida nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos actos de valor y decencia ocurren cada día en el anonimato, sin cámaras ni millonarios que los validen, sosteniendo silenciosamente el tejido de nuestra sociedad? El regreso de Xochitl a su antigua calle, un año después, no fue un acto de nostalgia, sino una declaración de principios. No volvió para exhibir su éxito, sino para reconectar con su esencia. Al sentarse junto a don Manuel, compartiendo el agua de Jamaica que ella misma había preparado, cerró un círculo vital. Demostró que el cambio de fortuna no había alterado su identidad. La había fortalecido. Ya no era la joven acorralada por la necesidad, sino una mujer que había encontrado su poder. Un poder que no residía en su nuevo cargo o en su cuenta bancaria, sino en la autenticidad de sus raíces y en la claridad de su propósito. Aquel gesto de compartir su bebida, el mismo producto que inició su modesta recuperación económica, fue profundamente simbólico. Significaba que nunca olvidaría el valor del trabajo manual, el sabor de la tradición y la importancia de la comunidad. Su presencia en esa acera no era la de una benefactora visitando a los pobres. Era la de una igual que había encontrado un camino y ahora se dedicaba a construir puentes para que otros también pudieran cruzar. Su legado no sería una fundación con su nombre en la puerta, sino la certeza, sembrada en el corazón de su comunidad, de que el éxito más grande no es escapar de tus orígenes, sino volver a ellos con la capacidad de sanarlos. Quizás la verdadera lección de esta historia no es esperar a que un millonario se cruce en nuestro camino, sino entender que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un don Ricardo para alguien, a través de un gesto de ayuda, una palabra de aliento, o simplemente el acto de ver a la persona que todos los demás ignoran. La vida de Xochitl nos recuerda que la humanidad es nuestra inversión más valiosa, y que los rendimientos que ofrece no siempre son visibles, pero son los únicos que verdaderamente perduran. Si esta historia te ha conmovido y crees en el poder de un solo gesto para cambiar el mundo, compártela. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo relatos que nos demuestran que, incluso en los lugares más oscuros, la luz de un corazón íntegro puede iluminarlo todo. Gracias por escuchar.